Creo que todos hemos escuchado alguna vez esas historias que empiezan con una advertencia, disfrazadas de moraleja, pero cuya oscuridad termina clavándose como espina en el alma. Yo conocí el origen de una de esas historias. Y no es cuento. Lo que vas a escuchar sucedió hace más de 60 años, en las profundidades de la Sierra Potosina, cerca de Bocas. Yo era un niño de apenas 10 años. Vivíamos pobremente. Mi madre hacía milagros con tortillas viejas, frijoles y esperanza. En el rancho todos estábamos igual, salvo por una mujer. La viuda del hacendado. Su nombre era Tomasa, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Aún muerta su alma estaba presente. Ella lo tenía todo: caballos finos, toros de lidia, vacas gordas. Tenía un rancho grande, pintado de blanco y ladrillo, con techos rojos y vigas de madera importada. Nunca trabajaba. Jamás se le vio recoger ni un huevo. Todo lo hacían sus peones, que más bien eran sus esclavos. Les pagaba con lo justo para que no murieran, pero no lo suficiente para que vivieran. La señora tenía 3 hijos varones, igual de malnacidos que ella. Crecieron mimados, con los ojos podridos de soberbia. Se burlaban de las hijas de los trabajadores, les gritaban improperios. Más de una vez, uno de ellos persiguió a una niña hasta la milpa y nadie hizo nada. ¿Quién iba a denunciar a los intocables? A los peones los trataban como si fueran animales. Ni un vaso de agua les ofrecía. La comida era peor. Un lugar donde la tierra es dura, el sol parte el alma y las noches están vivas. A un costado del rancho había una zanja ancha, profunda, como de 1,5 metros de hondo. Ahí, la señora tiraba toda la comida que le sobraba, no porque estuviera en mal estado, sino porque ya no tenía ganas de verla. Pechugas enteras, arroz con leche, pan dulce, frijoles aún humeantes. Y ahí iban los trabajadores. Con vergüenza. Con rabia. Con hambre. Se metían a la zanja a escarbar, a veces para ellos, a veces para sus hijos. Y entonces venía lo peor. Los hijos de Tomasa los miraban desde arriba y les arrojaban cubetas de agua sucia, de sobras, de vómito incluso. A veces, orinaban desde arriba, riéndose como hienas mientras los trabajadores bajaban la cabeza y seguían comiendo. Yo lo vi. No me lo contaron. Mi padre tenía un compadre que trabajaba ahí. A veces nos traía un poco de arroz y lloraba mientras nos lo daba. Perdóname, decía, pero al menos está limpio. En un año de sequía llegó al pueblo una mujer extraña. Morena, arrugada como piedra de río. Llevaba un morral de cuero y un rebozo tan negro como la noche sin luna. Decían que venía desde la Huasteca, que era bruja, que le hablaba al monte. La gente del pueblo no le temía. Al contrario, sabían que donde ella pasaba, algo cambiaba. Una tarde fue al rancho. Se paró frente a la casona y pidió un poco de comida. Tomasa la miró con desprecio, hizo traer un plato lleno de carnes, pan y queso, y justo cuando la bruja estiró la mano, lo tiró al suelo y lo pisoteó. «Perra hambrienta», escupió Tomasa. «Si quieres comida, rómpete la espalda como todos». Lo siguiente fue indescriptible. Los trabajadores cuentan que el cielo se nubló de inmediato, que los caballos comenzaron a relinchar como locos y que un aire helado salió de la boca de la bruja. Ella levantó los brazos y sin tocarla, Tomasa voló contra la pared como muñeca de trapo. Los hijos intentaron huir, pero algo invisible los arrojó por las ventanas como trapos mojados. Uno cayó sobre un rastrillo y se partió en 2. Otro quedó colgado del alambre de púas. La casa sangraba por las puertas. Y los peones no se movieron. Querían justicia. Y la justicia llegó, con sangre. Cuando todo quedó en silencio, la bruja salió. Tenía los ojos inyectados, la boca manchada de rojo y el cabello erizado. Caminó en dirección contraria al sol. Y desapareció. Uno de los trabajadores, necio o curioso, entró a la casa. Quería ver. Entender. Duró menos de 1 minuto adentro. Salió gritando como loco, cojeando, lleno de sangre. Detrás de él venía un cerdo gigantesco, negro como la muerte. De los ojos le caían lágrimas. Tenía dientes, no colmillos, dientes humanos. Le mordió la pierna al trabajador. Le arrancó un trozo entero. Los otros peones lo ayudaron, pero desde entonces nunca más volvió a hablar. Desde esa noche,
comenzaron a verse 4 cerdos caminando por los campos. Uno era enorme. Los otros 3, más pequeños. El mayor tenía cicatrices humanas y ojos de mujer. Decían que la bruja no los mató, solo los transformó. Que ahora debían vivir como bestias, comiendo del suelo, siendo cazados por los mismos que humillaron. Los cerdos no comían maíz. Comían carne. Gallinas. Gatos. Perros. Hasta cabritos. Se los tragaban vivos. Se oía el crujido de los huesos. Y lo peor era cuando lloraban. Se escuchaban en la madrugada. Como lamentos. Como rezos en lenguas rotas. Nadie se atrevía a tocarlos. Nadie les disparaba. Porque sabían, eran los hijos y la madre. Hoy solo quedan ruinas del rancho. Los ladrillos están ennegrecidos, como quemados desde dentro. La zanja todavía está ahí, pero no tiene fondo. Nadie ha logrado medirla. Algunos dicen que es un túnel al infierno. Hay quien jura que los cerdos aún caminan en fila los viernes por la noche, cuando la luna está alta. Que si los ves, no debes hablar. No debes correr. Solo debes bajar la cabeza y decir: lo merecieron. Porque si no lo dices, se detendrán frente a ti. Y te mirarán con ojos humanos. Y ahí, sabrás que el alma puede pudrirse antes que el cuerpo. Yo no nací en Islas del Norte, pero llevo más de 7 años viviendo aquí. Llegué desde el sur de América, desde una pequeña ciudad costera de nombre Puerto Amado. Me mudé junto con mi padre y mi hermano cuando él logró la residencia, después de trabajar casi una década como obrero de mantenimiento. Papá emigró por presión de mi madre, quien venía de una familia con comodidades y nunca pudo acostumbrarse a la vida sencilla que llevábamos. Con el tiempo, su frustración fue creciendo hasta que decidió volver sola a nuestro país. Mi hermano y yo optamos por quedarnos con papá. No por una vida lujosa, sino porque él siempre fue el refugio emocional que necesitábamos. Durante las vacaciones decidimos visitar Guayamurí, una ciudad polvorienta y calurosa del norte del país, casi tocando la frontera con Marcalia. Allí vivía la familia materna. Hacía años que no veíamos a nadie de ese lado. Mi padre no pudo acompañarnos, su nuevo empleo no le permitía permisos, así que fuimos solos, por avión. Nuestra madre nos recibió, con alguien más. Un sujeto de sonrisa falsa, gel en exceso y mirada muerta. Su nuevo novio. Era el tipo de persona que intenta agradar con chistes forzados, pero solo deja incomodidad. Su presencia se sentía desubicada. Mi madre quería que nos quedáramos en su casa. Pero habíamos planeado desde antes hospedarnos con la tía Marina, una mujer que recordábamos vagamente de la infancia, pero que siempre fue amable. Le llamamos desde el aeropuerto, y en menos de una hora vino por nosotros. La tensión con mamá era inevitable. Nos lanzó una especie de sermón que escuchamos con paciencia, pero no logramos disimular el rechazo hacia ese tipo que la acompañaba. Pero ese verano, nuestra historia dio un giro. Marina vivía en una zona más humilde, pero la calidez con la que nos recibió lo compensaba todo. Allí conocimos a nuestros primos, Gustavo, Tana y Elías. Ellos eran aficionados a la exploración urbana, y justo esa semana planeaban visitar una ciudad abandonada llamada La Emperatriz. Decían que era más grande que cualquier pueblo fantasma común. Que aún se podía caminar por calles completas, con edificios, un hospital, una iglesia, y lo que más les interesaba, un antiguo teatro-cine llamado El Realismo. Aceptamos ir con ellos. Yo, más por curiosidad que por ganas. Ya había visto pueblos fantasmas en el norte de Islas del Norte, pero casi siempre eran solo 2 calles sin alma. Este parecía diferente. La ciudad estaba cubierta por la maleza. Muchos edificios estaban caídos, pero el teatro seguía parcialmente en pie. Desde fuera ya se percibía algo extraño. No visualmente. Era el olor. Un hedor penetrante, como de animales encerrados por años. Algo entre orina, sangre seca y humedad pútrida. Pregunté si podría haber felinos salvajes o algún oso. Me dijeron que en esa región solo había zorros, tal vez algún coyote perdido. Pero que nunca habían visto rastros de algo grande. Entramos. El interior del teatro era desolador.
Las butacas ya no existían como tal, eran placas de metal oxidadas, muchas medio enterradas en la tierra. El techo casi no existía, pero lo más inquietante era la pantalla. Todavía estaba allí, rasgada, sucia, pero entera, como esperando una película final que jamás se proyectó. Mientras explorábamos, una figura se asomó detrás del escenario. No era claramente humana. Estaba encorvada. Grande. Se asomó y bufó como un toro furioso. Nos asustamos, pero no huimos. Nos acercamos con linternas en mano. No había nadie. Solo encontramos un mural pintado con carbón y tierra. Representaba a un ser deformado, mitad humano, mitad bestia, con garras como dagas y cabeza de chacal. En ese lugar el olor era asfixiante. Justo bajo ese mural había un hueco, como una pequeña cámara subterránea. No se veía nada adentro, pero de ahí salía el olor. Mi primo Elías fue quien dijo en voz baja: «Eso parece un retrato de un mutual, como los que se mencionan en las leyendas del norte». Yo había escuchado de los mutuales. Seres que fueron humanos alguna vez y que cruzaron la línea a través de rituales oscuros. Brujería antigua. Transformación voluntaria. Corrimos. Volvimos a la Emperatriz. Esta vez, el lugar parecía aún más hostil. El silencio era profundo. Todo estaba quieto, menos el teatro. Dentro del salón principal, descubrimos un enorme charco de sangre justo en el pasillo central. Era fresca. No animal. Humana. Mi instinto me decía que saliéramos, pero mis primos querían seguir. Mi hermano y yo nos quedamos cerca de la salida. Minutos después, comenzaron los quejidos. Nos llamaron. Fuimos detrás de la pantalla. Y allí estaba, una figura humana, desnuda, tendida en el suelo, con unas tijeras de podar clavadas en el estómago. Se retorcía y lloraba. Sus ojos eran totalmente negros. Se arrastró hacia nosotros, dejando un rastro de sangre espesa. Y entonces, murió. O eso creímos. Cerré los ojos un instante. Y cuando volví a mirar, ya no era un hombre. Era la criatura de la noche anterior, un ser peludo, deformado, parecido a un oso, pero con forma humana. No tenía rostro, solo una boca llena de dientes planos y ojos hundidos y completamente oscuros. Desde los camerinos llegó otro sonido. Un rugido gutural, como el de algo aún más grande. Corrimos. Volamos fuera del teatro. Esa noche mi madre nos encontró mudos. Le contamos lo que vimos. Por primera vez, se quedó callada. Aquí en Guayamurí, no es raro. A veces, esas cosas rondan por donde nadie más quiere estar. Regresamos a Islas del Norte días después. Todo parecía normal, hasta que una noche, en uno de mis paseos cerca del bosque, escuché el mismo sonido. El bufido. El quejido grave. No era viento. Recordé las historias que me contaba mi padre sobre los que cruzaron la línea. Decía que eran personas que entregaron su humanidad, por fuerza, poder o venganza. Y que una vez transformados, ya no podían regresar. Semanas después, mi primo Gustavo me escribió. Volvimos. El teatro está destruido. Como si algo desde adentro hubiese explotado. Pero antes de irnos, vimos algo en los palcos superiores. Saltó. Caminó hacia nosotros. Lo describió igual que aquella noche, forma humana, cuerpo de oso, ojos completamente negros. Él no volvió a hablar del tema. Eran cerca de la 1:30 de la madrugada. Yo iba conduciendo por una carretera solitaria del sur de Quiriná, un estado rural de caminos montañosos y pueblos escondidos entre la niebla. Me dirigía de regreso a la ciudad de Cuenca Negra, tras visitar a un familiar en un rancho alejado. El camino era tan solitario que no vi un alma en kilómetros. Solo los faros de mi auto rasgaban la oscuridad, cortando la neblina espesa como leche vieja. La radio no tenía señal. Solo el zumbido del motor y mi propia respiración me acompañaban. Fue entonces cuando vi algo en medio del camino. Un bulto oscuro, echado en la línea central. Frené de golpe. Mi corazón se aceleró por el susto. Bajé del auto y caminé despacio, con las luces altas del coche proyectando mi sombra alargada sobre el pavimento.
Era un perro. O al menos, eso parecía. De tamaño mediano, pelaje oscuro, hocico largo, algo similar a un pastor silvano. Estaba tendido, inmóvil, pero respiraba. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Tenía sangre en la boca, pero no vi ninguna herida aparente. Saqué el suéter que llevaba en el asiento del copiloto. Me lo envolví en el brazo, temiendo que pudiera morder. Me acerqué, con cuidado. Le hablé en voz baja. Tranquilo, amigo, tranquilo. El perro giró la cabeza. Me miró. Esos ojos no eran ojos de animal. Había algo humano en ellos. No sabría decir qué, pero me helaron por dentro. Aún así, no gruñó, no atacó. Solo me observó. Me agaché y con suavidad lo envolví con el suéter. Era pesado, más de lo que esperaba. Lo levanté como pude y lo llevé a la orilla del camino, donde había algo de pasto y sombra. Corrí al auto, corté una botella plástica y llené la mitad con agua. Volví. Derramé unas gotas cerca de su hocico. El perro lamió con torpeza. Le ofrecí más. Bebió. Acaricié su cabeza. Su respiración se hizo más pausada. Intentó pararse, pero aún estaba débil. Se sentó. Me miró de nuevo. Esa mirada. Era como si quisiera decir algo. Después de un rato, el perro finalmente se puso de pie. Se tambaleó un poco, pero logró caminar. Se internó lentamente entre los matorrales, hacia un terreno baldío. Pensé que pertenecía a alguien cercano. Dejé mi suéter sobre la hierba, por si regresaba, y me subí al auto. Fue justo cuando cerré la puerta que lo escuché. Gracias por todo. Me congelé. No fue un susurro. Fue una voz clara, masculina, muy cerca. Miré hacia atrás. No había nadie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi mente intentaba explicarlo, ¿lo imaginé? ¿Fue el viento? Encendí el auto, puse primera y comencé a avanzar. A unos metros, noté movimiento al borde del camino. Frené en seco. Ahí estaba. De pie. Un hombre, de unos 50 años, justo al frente del auto. Llevaba una especie de capa de piel animal sobre los hombros. Estaba cubierto de tierra, con los pies descalzos. La luz del coche iluminó su rostro. Tenía sangre seca en la boca y en la nariz. Y en su mano, sostenía mi suéter. Me saludó con la cabeza. Gracias por el agua, amigo, dijo, con una voz profunda, tranquila. Se dio media vuelta. Caminó hasta un árbol cercano, se agachó, y lo que salió corriendo desde ese lugar fue el mismo perro. El mismo. Con la misma mancha de sangre en el hocico. No era un perro. Nunca lo fue. Era un mutauro, como dicen en las leyendas de esta región. Aquí los llaman carachamuca, en la lengua antigua de los montes. Hombres que cambian de forma. Hombres que abandonaron su humanidad para transformarse, para proteger, vengarse o simplemente escapar del dolor. Tal vez lo atropelló un auto. Tal vez solo estaba cansado de existir en ese cuerpo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que me agradeció. Que me miró como un igual. Esa noche, manejé el resto del camino en completo silencio. Sin música. Sin pensar en nada más que en sus ojos. Cada vez que paso por ese mismo tramo de la carretera de Zambalam, reduzco la velocidad. Miro hacia los matorrales. A veces creo ver algo moverse. A veces creo ver sus ojos brillando entre la maleza. No sé si vive ahí todavía. No sé si me observa. Pero siempre dejo un poco de agua al borde del camino. En la familia de mi madre, eran 9 hermanos en total, contando con ella. Nacieron en un pequeño pueblo minero de Altavista, una región rural entre las montañas del sur de Valderia, país que pocos podrían ubicar en un mapa, pero que guarda una oscuridad muy real. Mi abuelo trabajaba en un aserradero, pero su salario apenas alcanzaba para cubrir lo más básico. Así que, como era costumbre antes, los hijos mayores salían a trabajar desde jóvenes para ayudar en la casa. Mi madre era una de las más pequeñas, y junto a otros 2 hermanos y mi abuela, se encargaba de las labores domésticas.
Entre esas tareas, una de las más comunes era ir a buscar agua a un viejo pozo comunitario, situado a varios minutos de caminata, atravesando un camino de tierra rodeado de árboles, zarzas y algunas casas semiderruidas. Esa noche, todo cambió. Y, el rumor. Mi madre tenía solo 12 años cuando ocurrió esto. Esa tarde, cerca de las 7, mi abuela le pidió que fuera a buscar agua. Mi madre obedeció, tomó sus cubetas y se dirigió al pozo. En el camino, se encontró con su amiga Dalia, una vecina un par de años mayor que ella. Se pusieron a platicar, como lo hacían siempre, sentadas en una piedra grande bajo un árbol. Entre risas y anécdotas, el tiempo pasó. Cuando mi madre se dio cuenta de la hora, ya eran casi las 11:30 de la noche. Se levantó con el corazón acelerado. Mi abuela me va a matar, dijo, agarrando sus cubetas. Antes de despedirse, Dalia la miró seria, bajando la voz. Oye, ten mucho cuidado de regreso, dicen que han visto a un tipo raro por el callejón viejo. Se roba a las muchachas y después las matan. La noche estaba fría. El único sonido era el de sus pasos sobre la tierra seca y el agua agitada en las cubetas. A medio camino, donde la calle se hacía más angosta y los árboles parecían abrazarse entre sí, vio a un hombre parado bajo un poste sin luz. Estaba quieto. De espaldas. Como esperando algo. Mi madre sintió un frío recorrerle la columna. Recordó lo que Dalia le había dicho. Apretó el paso, fingiendo ignorarlo. Pero el hombre se giró lentamente y la miró. ¿Necesitas ayuda con eso, chiquita?, le dijo con una voz grave, casi sin emoción. Ella negó con la cabeza, sin detenerse. No, gracias, mis papás están aquí a la vuelta. Ellos vienen a buscarme, respondió rápido, intentando sonar segura. El hombre dio un paso hacia ella. Pero justo en ese momento, se abrió la puerta de una casa cercana y un vecino salió con su perro. La escena fue suficiente para que el tipo retrocediera y desapareciera entre las sombras. Mi madre corrió. No miró atrás. Mi madre solo sintió nerviosa, sin ganas de oír más. Tomó su camino de regreso. Cuando llegó a su calle, aún con el corazón latiendo con fuerza, sintió algo extraño. Como si alguien la observara. Y lo estaba. Justo frente a su casa, había un perro negro enorme, sentado como estatua, mirándola fijamente. Sus ojos brillaban con la luz tenue de la luna. No gruñía. No ladraba. Solo observaba. Mi madre se acercó despacio, sin quitarle la vista. El animal no se movía. Tiró un poco de agua para ahuyentarlo, pero no reaccionó. Como si no fuera un animal real, sino una presencia que estaba más allá de lo físico. El perro dio un paso hacia atrás, sin dejar de mirarla, y luego se esfumó entre las sombras, con un movimiento lento e inquietante. Ella entró temblando. Esa noche no pudo dormir. El cuerpo le dolía, el corazón le pesaba. Cayó en una especie de fiebre baja, donde no podía moverse bien. Y entonces soñó. Soñó que estaba en medio del pozo seco, bajo un cielo rojo, y un hombre envuelto en una túnica negra la tomaba del brazo. «Eres mía, nadie volverá a verte jamás», le susurraba, mientras su rostro se mantenía completamente cubierto por sombra. Mi madre despertó gritando. La cubeta había sido tirada al suelo. El agua se había derramado sola en la madrugada. Al día siguiente, mi madre fue a buscar a Dalia para contarle lo que pasó, pero nunca llegó. Los padres de Dalia estaban desesperados. Nadie sabía nada de ella desde la noche anterior. 3 días después, la encontraron. Estaba sin vida, dentro de una casa abandonada al final del callejón viejo. La escena fue aterradora. Dalia no tenía ojos ni corazón, y a su lado, había un perro negro con el hocico manchado de sangre. La casa estaba llena de símbolos extraños. Pinturas con figuras humanas deformes. Líneas torcidas en tiza roja. Cruces invertidas dibujadas en el techo. La madre de Dalia, al ver el cuerpo de su hija, entró en trance. Tomó un machete de la cocina improvisada del lugar y se lanzó contra el perro. Dicen que el perro gritó con voz humana, un chillido agudo que perforó los oídos de los vecinos. La criatura logró escapar, huyendo entre los matorrales. Nunca más la volvieron a ver. Algunos dicen que no era un perro. Era un nahual, un brujo que toma forma animal para acechar en la oscuridad. Un devorador de almas jóvenes.
La madre de Dalia se mudó a otro pueblo y jamás volvió. Pero mi madre jamás olvidó esa noche. Hasta el día de hoy, cuando paso por ese callejón viejo con ella, se queda callada. Mira la calle con tristeza y siempre me dice: nunca pases por aquí de noche. Nunca sola. Porque los que se han ido, no siempre se han ido del todo. Y yo le creo. Soy originario del pueblo de San Pablo del Silencio, un lugar rodeado de montañas y leyendas, ubicado en el corazón del altiplano central de Lucaria, un país ficticio para evitar nombres reales. Mi nombre es Rodrigo, y esta historia la viví con mi mejor amigo Ezequiel cuando cursábamos la preparatoria. Ezequiel comenzó a salir con una muchacha que conoció en la escuela. Ella era de una comunidad alejada llamada El Encino Viejo. Como le daba miedo regresar solo por el camino de tierra que conectaba a ambos pueblos, me pedía que lo acompañara. Y siendo sincero, yo también tenía razones para ir, pues había comenzado a hablar con una prima lejana de su novia. Viajábamos en el auto viejo de su padre, un modelo antiguo que ya tenía sus mañas. Su única regla era que no regresáramos tarde, ya que la carretera era peligrosa y, según los viejos, por las noches se aparecían cosas que no eran de este mundo, brujas, perros sin ojos y hasta nahuales. Una tarde de otoño, decidimos ir a verlas. Ezequiel me advirtió que el coche estaba fallando, pero yo insistí. Ya llevábamos semanas sin verlas y el clima parecía perfecto. Así que salimos rumbo a El Encino, pero por revisar el auto y prepararnos, salimos más tarde de lo planeado. Todo iba bien hasta que pasamos por el tramo conocido como el Desfiladero del Viento, cerca del caserío de Piedra Fría. El coche comenzó a sobrecalentarse. Le echamos el agua potable que llevábamos y continuamos. Pero al llegar al sendero de terracería, la lluvia comenzó a caer. Fuerte. La niebla descendió rápido, cubriendo todo. La visibilidad era mínima y el motor volvió a fallar. Nos detuvimos. Eran las 6:30, casi de noche. Intentamos arrancarlo de nuevo, pero no respondía. Decidimos caminar. Sacamos las linternas del maletero, una apenas encendía, la otra parpadeaba. Calculamos que a pie tardaríamos un par de horas. Y sin señal en los teléfonos, no podíamos pedir ayuda. Avanzamos entre el barro, con las linternas iluminando lo justo. Ezequiel estaba nervioso, me confesó que ese camino siempre le había dado mala espina. Decía que ahí había visto perros enormes trepando árboles y que algunos hablaban. A mitad del sendero, vimos una figura parada bajo un árbol. Usaba una capa oscura y la capucha le cubría el rostro. Al acercarnos, murmuraba algo en un idioma que no entendimos. Le dijimos con permiso y seguimos caminando, pero de pronto nos gritó con voz ronca: «Salgan de mis territorios». Corrimos sin mirar atrás. El miedo se instaló en nuestros huesos. Poco después, ambas linternas murieron. Usamos la linterna del celular, pero su batería era limitada. Al poco tiempo, tuvimos que desviarnos del sendero por una inundación. Nos perdimos en el bosque. La niebla se volvió tan espesa que apenas podíamos ver nuestras manos. De pronto, sentimos que alguien nos observaba. Escuchamos pasos. Y de nuevo, la voz: «Salgan». El grito venía de todos lados. Sentimos que nos rodeaban. Intentamos avanzar a ciegas hasta que encontramos un arroyo. Ezequiel lo reconoció, era el manantial del viejo balneario abandonado. Habíamos caminado en círculos. Y allí, en la oscuridad, entre los árboles, alguien nos observaba desde lo alto de un pino. Sus ojos brillaban. Tenía forma humana, pero colgaba de una sola garra. Y aulló. Detrás de nosotros, los árboles se movían. Algo se acercaba. Le entregué mi celular a Ezequiel y grité: «¡Corre!». Huimos en direcciones distintas. Yo llegué jadeando al balneario, buscando ayuda. Pero estaba desierto. Las albercas rotas, el agua estancada. Llamé. Nadie respondió. Hasta que vi una luz en una cabaña. Me acerqué. Al abrirse la puerta, vi a la misma mujer encapuchada del sendero. Detrás de ella, salió un enorme perro negro, un Xoloitzcuintle. Me olfateó. Me congelé. Entonces habló. Con voz humana. Me ordenó que no hablara. Entró a la casa.
Un hombre anciano salió, sin ropa, descalzo, y dijo que yo era uno de los que había entrado al bosque. Me exigieron entrar. Me negué, pero justo en ese momento, aparecieron dos figuras más trayendo a Ezequiel, lo arrastraban del cuello. No pudimos resistir. Entramos. La mujer nos interrogó. Querían saber por qué habíamos entrado, con quién íbamos y dónde habíamos dejado el coche. Después, nos dieron instrucciones para volver a él. Uno de los perros, que según ellos era un nahual, nos guiaría. Así fue. Caminamos detrás de él sin decir una palabra. Cuando vimos el coche, el perro se detuvo. Le agradecimos. El motor arrancó al primer intento. Regresamos a San Pablo del Silencio en completo silencio. Esa fue la última vez que fuimos a El Encino Viejo. Terminé mi relación con la muchacha y Ezequiel fue castigado de por vida sin coche. Hasta hoy, si llueve por la noche y amanece con neblina, no salgo. Porque sé que ese sendero aún está allí. Y que ellos todavía lo protegen. Soy originario de las áridas tierras del sur de Calteno, un lugar olvidado entre cerros y caminos de tierra. Mi nombre real no importa, y lo que voy a contar no lo hago para ganar fama ni simpatía. Lo hago porque tal vez no me quede mucho tiempo. Yo no soy de los que andan con el fusil al hombro en las calles ni de los que levantan gente. Entré a esta vida cuando tenía más de 40, desempleado, con la espalda doblada por años de trabajo y una familia que alimentar. Mi padre fue miembro de la antigua milicia del Estado, un hombre de principios. Si viviera, me escupiría en la cara. Pero uno no alimenta a los hijos con ideales. Uno hace lo que tiene que hacer. Y yo solo he tenido que quitarle la vida a una persona. Entré a un grupo delictivo que opera entre los límites de San Ovidio y la Sierra de Agua Azul. Allí aprendí que no hay solo dos bandos, sino tres: el grupo, el gobierno, y ese tercer brazo silencioso que cambia de lealtades como quien cambia de camisa. He visto llegar fiscales, militares, diplomáticos extranjeros, todos compartiendo mesa en el mismo rancho. Yo trabajé en ese rancho por casi 3 años. No era sicario, era centinela. Portaba mi arma, sí, pero rara vez la usé. Vigilaba. El rancho era un lugar multifuncional, reuniones, fiestas, pero también un centro de reclusión. Ahí llegaban los que debían pagar con su silencio o con su sangre. Pero también se entrenaban nuevos miembros, se traficaban cosas más extrañas que armas, incluso huesos humanos. Sí, huesos. Hay un mercado oscuro que compra restos humanos. Muchos terminan en manos de estudiantes de medicina o de ciencias forenses, pero también hay sectas que los usan para rituales. Y cuando la demanda era alta, se levantaba gente al azar. Yo vi horrores que se me repiten en sueños. Pero ninguno tan brutal como el que vivía encadenado en la última bodega del rancho. Lo llamaban el engendro, pero todos sabíamos lo que era, un nahual. No era leyenda. Lo trajeron una noche de lluvia en una jaula reforzada, regalo de una hechicera del norte a cambio de protección. El patrón aceptó porque la criatura era útil. La primera vez que lo vi, sentí que se me salía el alma. Su piel parecía cuero quemado, con zonas donde le colgaban parches de pelambre oscura. Era alto, delgado y fuerte, con garras que parecían cuchillas de acero. Sus ojos brillaban naranja, pero cuando lo alimentaban, se volvían rojos, encendidos por la sangre. Medía casi lo mismo que un caballo, pero su rostro tenía una expresión humana, torcida por la locura. Sonreía. Sonreía cuando lo alimentaban. Le gustaba el miedo de sus víctimas. Lo ataban con cadenas de acero al muro de concreto, y aún así a veces lograba aflojarlas. Gruñía si se le retrasaban las raciones. Y si lo alimentaban cuando ya estaba enojado, era un infierno. Se paraba sobre sus patas traseras, abría los brazos y gritaba como si se burlara del que tenía enfrente. Nunca comía ancianos. A las mujeres, si se le daban, no las devoraba, lo que hacía con ellas no puedo describirlo sin arriesgarme. Una bruja dijo que los cuernos del engendro eran indicadores de su edad y que si alguien se atrevía a cortarlos, moriría. Esos cuernos eran largos, como los de un ciervo. En su lomo, todos los días le brotaban gusanos blancos. Los recogían y los vendían para rituales, decían que curaban enfermedades o servían para maldiciones. Yo no lo sé.
Una vez al mes, con luna llena, se limpiaba la bodega. En esos días, la criatura entraba en trance. Se quedaba inmóvil, mirando al techo, petrificada. No respiraba. No parpadeaba. La primera vez que me tocó limpiarla, casi me orino del miedo, pero me aseguraron que estaba inofensiva. Tenían razón, esa vez. Había un hombre encargado de alimentarlo, le decíamos el sastre. Yo solo lo apoyaba a veces. Vi a esa cosa más de 50 veces. Demasiadas. La última noche que estuve en el rancho, hacía mi ronda habitual cuando noté que uno de los muros de la bodega estaba roto. Me acerqué y el engendro no estaba. Entré en pánico. Avisé por radio. La alarma sonó. Todos salieron con armas. El patrón subió a su helicóptero y se preparó para huir. Me asignaron una cuatrimoto y salí en su búsqueda. Lo encontré en el camino al campo de tiro. Era solo una sombra enorme con cuernos. Me observó. Yo no me moví. Cuando escuchó los pasos de los demás, se puso agresivo. Se me echó encima. Volqué. La cuatrimoto me aplastó la pierna. No recuerdo mucho de lo que siguió. Escuché ráfagas. Gritos. Luego silencio. Desperté en la enfermería del rancho. Me habían salvado. Hablé con el patrón. Le pedí que me reubicara. No podía seguir allí. Me cambió a un puesto menor, vigilar una zona de venta de películas piratas. Ahí sigo hasta el día de hoy. Es menos riesgoso. Más aburrido. Pero duermo un poco mejor. Conté esto porque hace poco me enteré que un viejo amigo mío, de los tiempos de escuela, fue llevado al rancho. Fue alimento del engendro. No busco fama ni redención. Solo que alguien más sepa lo que hay allá afuera. Es esto, nunca crean que pueden jugar con la oscuridad sin que la oscuridad juegue con ustedes. Soy originario de Tecate, una ciudad fronteriza en el noroeste de Baja California. Muchos aseguran que su nombre proviene de un antiguo significado, tierra de lechuzas o valle de lechuzas. Lo cierto es que esta región está rodeada de un halo de misterio, especialmente en una montaña que desde tiempos antiguos fue considerada sagrada. Ahí se realizaban rituales y sacrificios en honor a los dioses. Y fue precisamente en esa montaña donde comenzó la historia que marcó a mi familia para siempre. Esto ocurrió hace muchas décadas, cuando mi abuela apenas tenía 7 años. Una noche cualquiera, el silencio fue roto por un sonido escalofriante, cadenas arrastrándose sobre la tierra y gritos desgarradores que nadie supo explicar. Al amanecer, un niño del pueblo había desaparecido sin dejar rastro. No había testigos, no había huellas, solo quedaba el eco del horror en los corazones de sus padres. Era una época difícil, apenas había terminado la Revolución Mexicana. Muchos hombres regresaron a casa con sus armas y no dudaron en organizar una guardia nocturna. Estaban dispuestos a todo para evitar que otra familia sufriera esa pérdida. Sin embargo, la siguiente noche, algo intentó llevarse a mi abuela. Aquella cosa había entrado por la ventana, pero mi abuela despertó a tiempo y sus gritos alertaron a los hombres que vigilaban. En segundos entraron disparando, pero la criatura escapó ilesa. Lo único que lograron fue frustrar su ataque. Días después, una chiva fue encontrada muerta. Mi abuela, curiosa, fue a ver el cuerpo. La imagen la dejó marcada de por vida. El animal estaba tirado de lado, su cabeza intacta, pero del cuello para abajo solo quedaban huesos. Apenas había sangre y el pelaje estaba regado por todas partes. Fue entonces cuando la gente comenzó a murmurar si así había quedado la chiva, qué habría sido del niño desaparecido. Días más tarde, otra familia fue atacada. La criatura intentó llevarse a un niño, pero el padre le disparó. Aunque la bestia soltó al niño y huyó volando, el pequeño quedó con una herida marcada por 4 garras, una quemadura caliente, como si le hubieran puesto aceite hirviendo. Tras eso, hubo unos días de calma. Pero esa paz era solo el preludio del caos. Una mañana, al salir el sol, el pueblo despertó ante una escena escalofriante. Todos los animales estaban muertos. Perros, gatos, borregos, puercos, chivos, regados por el campo, destrozados. Solo las crías se salvaron.
Mi abuelo, que en ese entonces tenía apenas 16 años, decidió unirse a la guardia. Fue en su primera noche que vio a la criatura por primera vez. Volaba sobre ellos, a unos 100 metros de altura. Sus alas eran enormes, pero su cuerpo era pequeño, como de 1 metro. La bestia no atacó, pero dejó claro que estaba al acecho. Una noche, el hermano menor de mi abuela enfermó gravemente. Ella y su hermano mayor fueron a buscar a una enfermera que vivía a 1 hora de distancia. En el trayecto, vieron una sombra enorme posarse sobre un árbol. Mi abuela temblaba, pero su hermano se interpuso valientemente. Llegaron sanos y salvos, y cuando regresaron con la enfermera, la criatura ya no estaba. Mi abuelo fue quien llevó a la enfermera en la siguiente ocasión. A mitad de camino, escuchó un aleteo fuerte. Al mirar al cielo, vio a la criatura. Intentó disparar, pero falló. La criatura emitió una risa macabra, burlándose de él. El miedo lo invadió y corrió. La criatura lo siguió, y al quedarse sin balas, se le abalanzó. Gritó con todas sus fuerzas y los hombres de la guardia llegaron a tiempo. Lo más escalofriante fue lo que vio justo antes de que lo rescataran, el rostro de la criatura. Tenía facciones de serpiente, ojos negros, piel escamosa y brillante. Él no volvió a hacer guardia. Una última noche, la bestia aterrizó cerca de la guardia. Caminaba en 4 patas, usando sus alas como patas delanteras. Era grotesca. Algunos hombres quedaron paralizados. Los demás dispararon hasta que la criatura cayó herida. Aún herida, se burló con su risa grotesca. Logró arrastrarse hasta desaparecer entre la maleza. A la mañana siguiente, armados de nuevo, varios hombres siguieron el rastro de sangre. Hallaron el cuerpo de un hombre desnudo, lleno de heridas de bala. Era un nahual. Nadie supo de dónde vino, ni por qué había atacado. El pueblo tuvo paz por muchas décadas. Pero en los 90s comenzaron de nuevo las muertes de animales. Yo mismo, que tengo un rancho, he visto cómo mis animales han muerto de formas inexplicables. Los que son de Baja California saben perfectamente de lo que hablo. Mi nombre es Iván, y desde niño supe que el mundo en el que vivimos no es del todo humano. Lo primero que recuerdo con claridad fue una noche en la que, con apenas 6 años, vi lo que muchos llamarían una alucinación, pero yo sé lo que vi. Era una criatura enorme, cubierta de pelo oscuro, que caminaba erguida entre los matorrales detrás de la casa de mis abuelos. Tenía la forma de un hombre, pero su rostro, su hocico, sus ojos brillantes, eso no era humano. Era un hombre lobo. Y desde esa noche, mi vida cambió. Durante mi adolescencia, cuando la mayoría de mis amigos se interesaban por fiestas o deportes, yo me obsesioné con lo oculto. Pasaba las madrugadas buscando señales, símbolos, testimonios. Pero todo era información a medias, mentiras disfrazadas de leyenda. Todo, hasta que apareció en mi vida el programa de Juan Ramón Sáenz. Ese programa lo cambió todo. Gracias a La Mano Peluda, no solo confirmé que no estaba solo en mis experiencias, sino que también supe que México entero estaba lleno de secretos, pactos y criaturas que se mueven entre sombras. Fue el detonante de una búsqueda que no terminó en una simple afición, se convirtió en un destino. Cada vez que conocía a alguien que dijera tener habilidades paranormales, me acercaba. Les hablaba. Les sacaba información con respeto, casi como un discípulo que busca a su maestro. Y así fue como llegué a Jilotzingo. Un amigo, mientras comentábamos una de las historias más fuertes del programa, me mencionó que su hermano conocía a un sacerdote que antes había sido brujo. Una afirmación así, para mí, era como oro. No lo dudé. Hice mis maletas y me lancé desde Querétaro hasta ese poblado oculto entre montañas y neblinas. El camino me tomó más de 5 horas, por la carretera de Naucalpan a Ixtlahuaca. Llegué un 15 de septiembre. Todo el pueblo estaba cubierto de imágenes religiosas, velas, incienso, procesiones. Un contraste brutal con lo que yo buscaba. Al sacerdote lo encontré justo cuando representaban la crucifixión. Lo observé desde la sombra de un arco. Cuando terminó, me acerqué con respeto, le dije de parte de quién iba, y él me recibió con una mirada severa, pero no me negó la palabra. Aceptó hablar conmigo. Esa fue la primera de varias visitas. Con el tiempo,
Me convertí en su confidente y él en el mío. Me hablaba de símbolos, de rituales, de energías que rodean al ser humano. Me dijo que la brujería no siempre es maligna, pero que hay fuerzas que sí lo son. Nunca debía acercarme a ellas con ligereza. Pero ya era tarde. Yo me había obsesionado. Quería ver a una bruja. No para pedirle un favor. No para hacer un pacto. Solo para demostrarme que existían y sobrevivir al encuentro. Pasaron varios años. Me preparé. Aprendí. Recité oraciones antiguas. Leí códices, grimorios, hasta que me sentí listo. Y entonces fui a Peña de Lobos. Ese bosque, de más de 50 hectáreas, es un lugar que parece detenido en el tiempo. Árboles deformes, humedad espesa, una neblina que no se disipa ni con el sol. Entré al atardecer con una linterna, una brújula y una intención clara. Pasé un arroyo, crucé un manantial. A lo lejos, vi unas cabañas con techos a medio caer. No me acerqué. Tenía un solo objetivo. Cuando noté que 2 lechuzas blancas comenzaron a seguirme, supe que estaba en el camino correcto. No eran aves comunes. Eran los ojos de alguien más. Ahí, en medio del silencio y con el pulso acelerado, hice el ritual. Me pinché el dedo con una espina, recité las palabras que había memorizado y cerré los ojos. El viento comenzó a rodearme. Era suave, pero firme, como si me tomara de la mano. Lo seguí a ciegas. Caminé como hipnotizado por varios minutos hasta que escuché a lo lejos el aleteo de gallos, pero no era normal. Revoloteaban como si huyeran de algo, como si sintieran que algo venía por ellos. Y entonces lo escuché. Flautas. Tambores. Cánticos. Abrí los ojos. A menos de 100 metros de mí, una gran hoguera ardía entre los árboles. Alrededor de ella, varias siluetas danzaban. Mujeres. Delgadas, ancianas, otras jóvenes, todas con movimientos rítmicos, casi felinos. Una de ellas llevaba un bastón de madera con cráneos pequeños colgando de él. Entre los cantos, un hombre gritaba. No de dolor, sino como si estuviera perdiendo la razón. No lo veía, pero lo escuchaba. Chillidos, carcajadas, y luego, silencio. Y entonces, lo vi. Desde el centro de la fogata emergió una figura. Tenía forma humana, pero su piel era grisácea, como cuero quemado. Sus ojos eran completamente negros. Tenía cuernos, pero no eran de animal. Parecían hechos de piedra. Caminaba erguido, con zancadas lentas, como un depredador que no tiene prisa. Era un nahual. No un brujo transformado, sino algo que ya nació como bestia. Las brujas lo rodeaban. Lo acariciaban. Lo alimentaban. El cuerpo del hombre que gritaba fue arrastrado hacia él. No sé si estaba muerto o si simplemente había perdido la razón. El nahual lo olfateó. Sonrió. Y luego, con una fuerza brutal, le desgarró el pecho. No hubo gritos. Solo el crujir de los huesos. Yo no pude moverme. Estaba paralizado por el miedo. Y entonces una de las brujas me miró. No había forma de que me viera en la oscuridad, pero me miró. Lo sé. Sus ojos se clavaron en los míos. Me señaló. El nahual levantó la cabeza y también me miró. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. No recuerdo cuánto tiempo. Me raspé las manos, me golpeé la cabeza contra una rama, perdí la brújula. Solo corrí. Nunca miré atrás. No sé cómo salí del bosque. Pero al amanecer desperté en la orilla del camino de terracería, con los pantalones rasgados, el cuerpo cubierto de barro, y una sensación en el pecho que jamás me abandonó. Los nahuales existen. Las brujas los alimentan. Y Peña de Lobos es un nido. Desde entonces, nunca más he regresado a Jilotzingo. Pero a veces, aún sueño con esos ojos negros. Y esa sonrisa de piedra. Fui militar durante 6 años. 6 largos años de operaciones, disciplina y silencio. En ese tiempo vi cosas que muchos civiles no creerían. Pero solo una sola vez, estuve a punto de morir, no por una emboscada, ni por fuego cruzado.
sino por algo que no debería existir. Algo que el gobierno jamás reconocería. Algo que se arrastra bajo la tierra seca del norte de México. Esto ocurrió hace más de una década. Habíamos terminado una operación en la zona donde se funden los límites de Coahuila con Chihuahua, en un punto perdido del desierto, tan inhóspito que ni los cárteles se atrevían a establecerse ahí. La misión había sido un éxito. Pero eso era solo la fachada. Aquella era una operación fantasma, coordinada por un grupo de fuerzas especiales. Nosotros, simples soldados regulares, solo éramos apoyo. Nadie debía saber que estuvimos ahí. Ni siquiera nuestros propios superiores. El cuartel al que pertenecíamos estaba en el suroeste de Chihuahua, cerca del límite con Sonora. Para cubrir la historia, nos habían asignado una supuesta misión hacia Sinaloa. Oficialmente, nunca salimos del mapa. Las fuerzas especiales desconfiaban de nuestros mandos. Sospechaban vínculos con el crimen organizado, así que inventaron una excusa, le dijeron a nuestros superiores que nos habían solicitado desde Durango por una emergencia de un día. Mentiras, engaños y rutas encubiertas. Así se mueve la verdad en la milicia. Luego de la operación, para no levantar sospechas, debíamos aparecer en el norte de Sinaloa como si nunca nos hubiéramos desviado. Así que cruzamos el desierto, escoltados por el mismo grupo de fuerzas especiales. Y fue entonces, cuando todo comenzó a ir mal. Mientras avanzábamos por un tramo de arena y rocas, notamos en el horizonte una figura que no debería estar ahí, construcciones de adobe, deterioradas, pero aún en pie, como una pequeña base abandonada. Olvidada por el tiempo. El general de las fuerzas especiales se comunicó con nuestro subteniente. Vamos a revisar, dijo. ¿No sería mejor continuar? Si nos descubren aquí. Es una orden. No discutida. Y cuando el general de las fuerzas especiales da una orden, tú obedeces. No hay margen de duda. Desobedecerlos podía costarte más que la carrera, la vida. Nos acercamos. El lugar, desde fuera, parecía una base militar de principios del siglo XX. Muros rajados por el tiempo. Polvo pegado como piel. La vegetación crecía entre las grietas. Pero lo más raro no era eso. Uno de los cuartos tenía un foco encendido. Electricidad. Ahí no había cables. Ni generadores. Ni poste alguno. La ciudad más cercana estaba a 30 kilómetros. Aquello no tenía sentido. A alguien se le ocurrió rodear el cuarto para ver si había alguna fuente oculta de energía. Lo que encontró fue aún más perturbador, un pequeño cementerio improvisado, un rectángulo de 6 por 6, con lápidas antiguas cubiertas de arena y maleza. Todas las tumbas databan de la época de la Revolución. Una de ellas tenía una inscripción que no olvidaré jamás. Federico. Primera víctima del demonio del desierto. Justo cuando empezábamos a procesar lo que eso significaba, uno de los elementos que se había quedado en los vehículos reportó por radio algo extraño. Camioneta aproximándose, dirección noreste. ¿Armas? Negativo, parecen civiles, migrantes quizás. Eso encendió las alarmas. El general no vaciló. Nos vieron. No pueden hablar. Hay que detenerlos. Le ordenó a uno de los suyos que disparara a las llantas. El vehículo se volcó entre nubes de arena y metal retorcido. 3 murieron aplastados. El resto quedó herido. El conductor, un pollero, fue arrastrado por el cabello fuera del vehículo. Suplicó. Lloró. Pero el general no tenía piedad. Tienes una oportunidad para salvarte. Habla. ¿Hablar de qué? Lloraba el tipo. Solo somos migrantes. Del adobe. Del foco. De las tumbas. Entonces su rostro cambió. Ustedes no deberían estar aquí. Ese lugar no fue abandonado, fue devorado. Nos contó que en esa zona, 3 kilómetros cuadrados, más o menos, se aparecía un brujo nahual, una criatura ancestral que vivía en cuevas subterráneas y se alimentaba de carne humana. Dijo que mientras el foco estuviera encendido, el demonio dormía. Pero que si se apagaba, no habría escondite ni oración que te salvara. Nos reímos. Algunos nerviosos. Él no. No corría de ustedes, yo solo quería alejarme antes de que empiece a cazar. ¿Empiece a cazar? Preguntó el general. Ese brujo no desperdicia carne fresca. Entonces lo sentimos.
Un temblor bajo nuestros pies, un retumbar sordo, como si algo escarbara desde el centro de la tierra. El subteniente murmuró algo de un sismo, pero uno de los de fuerzas especiales, oriundo del Estado de México, palideció. De eso, no fue un sismo. Y entonces pasó. Uno de los cadáveres comenzó a hundirse, la tierra lo tragó. Y lo que emergió, no era de este mundo. Una figura de más de 2,5 metros saltó fuera del suelo como un resorte infernal. Tenía la forma básica de un ser humano, pero su cuerpo era otra cosa, cubierto de un pelo grueso, negro y enmarañado, con una segunda cara en el abdomen. En su rostro, solo hueso, cuernos retorcidos, orejas ganchudas y una boca llena de dientes afilados como cristales. El pollero gritó. «El demonio del desierto». Les dije. El general ordenó fuego. Nada. Las balas rebotaban o eran absorbidas. La criatura caminó hasta uno de los cuerpos y comenzó a devorarlo. Desgarró la carne como si fuera papel mojado. Masticaba sin mirar, sin apurarse. «Retirada», gritó el general. Subimos a los vehículos con el corazón en la garganta. El pollero también subió. Y justo cuando creímos haber escapado, la criatura rugió. Un sonido seco, antiguo, como el crujido de huesos viejos. Nos empezó a seguir, deformando su cuerpo para avanzar más rápido, casi corriendo en 4 patas. Su segunda cara parecía reírse, mientras sus brazos arrastraban la arena. Intentamos de nuevo disparar. Nada. Fue entonces que uno de los soldados, desesperado, empujó al pollero fuera del vehículo. La criatura se detuvo. Tenía su festín. Nos alejamos a toda velocidad. No regresó por nosotros. Horas después, ya en territorio de Sinaloa, nos separamos de las fuerzas especiales para no levantar sospechas. Pero antes de irse, el general nos dijo algo que nunca olvidaré. Lo que vieron allá, no existió. Nadie dirá nada. Nadie sabrá nada. Y así fue. Pero cada vez que alguien me habla del desierto, cada vez que escucho hablar del folclore, de los nahuales, de los brujos antiguos, yo solo pienso en esa bestia. En su boca llena de dientes. Y en el foco encendido, que aún debe seguir brillando.